Bienvenido una vez más a su programación Edificadores. Desde la ciudad de Nueva York, una vez más, Carlos y Lisette, juntos para darle de nuevo una nueva programación en el día de hoy. Y por hoy tenemos una persona muy especial con nosotros. Es un hijo espiritual nuestro, el hermano Yaniel, que está aquí con nosotros en este día. Y hoy vamos a estar hablando de un tema muy específico, porque es algo que creo que le pasa a todo ser humano mientras pasa y camina en la vida, que es la ansiedad y el miedo. ¿Y cómo nosotros podemos vencer eso? ¿Cómo podemos enfrentar las cosas que nos pasan día a día en circunstancias específicas donde el temor toca la puerta y donde la ansiedad se puede apoderar de nuestra mente, de nuestros corazones? Y él tuvo una experiencia muy hermosa y creo que el testimonio, lo que Dios hizo en él, será de mucha bendición para tu vida en el día de hoy. Así que vamos a tomar una pequeña pausa y volvemos en breve para darle continuidad a esta hermosa enseñanza en el día de hoy. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Venciendo el miedo y la ansiedad. La palabra de Dios nos da una tremenda ilustración de que cada día trae su propio afán. Y por lo tanto dice la palabra que nunca, usa la palabra nunca, debo de preocuparme por el próximo día. Y cuando practico eso, nuestros corazones y nuestras vidas están mucho más estables porque nuestra confianza y nuestra seguridad no está en lo que nos rodea, sino en Dios. Pero en el día de hoy quisiéramos entrar en ese tema específicamente y escuchar un poquito cuál fue la experiencia que marcó la vida de Yaniel y por qué este tema es tan importante y cómo él pudo sobrepasar esta situación y vencerla en el nombre de Jesús. Así que, Yaniel, bienvenido a nuestra programación, al hogar de todos nuestros hermanos edificadores, y juntos vamos a comenzar con este tema en el día de hoy. Gracias, pastor, por la invitación nuevamente. Gracias por tenerme aquí en el día de hoy. Y sé que esta programación será de bendiciones para aquellas personas que nos están mirando. Y sí, como usted dice, pastor, el miedo, la ansiedad, el temor tocó la puerta de mi corazón, de mi mente. Y fue un proceso en verdad que toqué fondo. Yo nunca había experimentado lo que es la ansiedad y el miedo. Y creo que hubieron 3 puntos en mi vida que yo pude identificar que fue lo que causó que hubieran puertas abiertas en mi vida para que esos espíritus malignos o malvados, como lo llama la Biblia en Efesios, pudieran tomar el lugar en mi mente, en mi corazón, en mi espíritu, ¿verdad? Y una de ellas, pastor, fue recibí un contrato antes de la pandemia, y ese contrato fue uno de los contratos más grandes en cuanto a mi carrera como cineasta. Y cuando eso sucedió, pastor, pude identificar que a Dios lo saqué de la ecuación. Y hay un principio bien básico que como hijos y como creyentes tenemos que estar claro, y es que buscar el reino de Dios por primero y todo vendrá por añadidura, no al revés. Entonces a veces queremos utilizar a Dios en vez de que Dios nos utilice a nosotros. Y cuando eso ocurrió, pastor, le digo que me aparté de Dios en esas 2 semanas. No busqué de Dios, me sentí como enaltecido, no sé si esa es la palabra, o engrandecido. Y sentía como que yo mismo era un Dios. Me sentía intocable, me sentía invencible. Y
me sentía que estaba en el peak, en un lugar muy alto, que nadie podía tocarme, nadie podía vencerme, porque todo lo que había anhelado durante una carrera ya había llegado a ese lugar. Entonces, ¿qué pasa? Que eso duró un proceso como de 2 semanas. Viene la pandemia del el 2020, del COVID-19, y todo se me es quitado. Y cuando todo se me es quitado, yo siento, pastor, que caigo fue como que si me lanzaron de un avión sin paracaídas. O sea, fue como que fui stripped off, Se desarraigaron. me desarraigaron sin aviso. Te dejaron sin un piso. Me dejaron sin un piso, y en el proceso de eso, sin tener a Dios en la ecuación, imagínese usted, ¿verdad? Lo segundo que pude identificar fue que yo nunca hubiese visto a mi esposa enfermarse de la manera que ella se enfermó. Y yo considero a mi esposa como una esposa muy fuerte y valiente. Y en todo el tiempo y el año de convivencia que tenemos, nunca la había visto de esa manera. Y yo creo que eso causó un pequeño como trauma en mí. Y cuando la vi así en la cama, enferma con el COVID-19, pensé que en realidad ella se iba a morir. Y ahí fue cuando yo sentí ese día como ese espíritu de miedo entró en mi vida. Desde ese punto en adelante yo no volví a ser el mismo. Yo no podía razonar, yo no podía pensar, mis emociones estaban por todo lugar. Como cabeza de hogar no podía funcionar. Como creyente no podía encontrar mi fe porque estaba en un lugar donde había puesto a Dios en un lado, porque pensé que no lo necesitaba en ese momento. Y lo tercero que pude identificar, y creo que fue lo más importante sobre todo también, es que, pastor, yo no crecí con mi padre. Entonces, aunque sí tenía muchos años ya en el Evangelio, en el caminar con Dios, nunca podía hacer la conexión de mirar a Dios como padre. Siempre lo miraba como un proveedor o como alguien que puede bendecirme. Pero aunque leía en la palabra que Él es mi padre, nunca podía hacer esa conexión. Porque como no entendía el concepto de padre en una ecuación familiar, aquí en un ámbito de familia, no podía hacer esa conexión con un Dios invisible o con un Dios que es espiritual. Entonces, cuando nosotros como padres entendemos de que un padre es el que cuida, un padre aquel es el que provee, un padre es que protege, que nos guía, que nos da identidad, que nos encamina. No pude como hijo sentir que Dios podía hacer eso por mí. Entonces, pastor, entré en un proceso de ansiedad, en un proceso de miedo, en donde yo pensaba que todos los días yo me iba a morir de una forma diferente. Era una ansiedad que yo no podía dormir. Mi esposa tenía que mecerme para yo poder dormir en la noche. Eso ocurrió por varios meses. Yo no podía dormir, entonces ella me mecía, y encima de eso ella tenía que cantarme adoración. Ella cantaba adoración y así era que yo podía descansar un poco, pero no era tanto. Solamente podía lograr descansar algunas 2 horas. Y tanto como era un peso para mí, era un peso para ella, porque ella ya se agotaba. Y recuerdo también que ustedes oraron por mí. Cuando fui allá a la casa pastoral, ustedes oraron, la familia entera oró por mí. Y a veces nosotros como creyentes queremos buscar un quick fix, lo que le decimos en inglés, como un arreglo rápido. Y yo recuerdo que esa oración también se me fue enviada. Y cuando ya mi esposa se había cansado de cantar adoración, yo empecé a utilizar esas oraciones. Y ahí, con la oración de la pastora, con la oración del pastor, yo quedaba dormido. Pero luego volví y me levantaba. Entonces era como que ese espíritu me atormentaba. Pero cuando escuchaba la voz de una persona que tenía luz, se iba. Me recuerda
al rey Saúl cuando el espíritu venía y lo atormentaba. Entonces, pastor, encima de eso no podía comer. Ese espíritu que me atacaba, que me atormentaba, no me dejaba comer, no podía alimentarme bien. Eh, Al no dormir, ya usted puede saber que el cuerpo después de un largo tiempo se va debilitando. Claro. Y llegué al punto, pastor, de que ahí comencé a tener episodios de vértigo. No sé si ustedes recuerdan. Y eso es algo, pastor, que no se lo deseo a nadie en realidad, porque cada vez que yo pasaba por un proceso o un episodio de vértigo, duraba casi un mes sin poder caminar, o sea, perdí el balance. No, es algo que tiene que ver como Con los oídos. con los oídos, entonces es lo que ayuda a balancearnos. Entonces yo no podía caminar y peor aún, no podía conducir. Entonces durante casi un año la esposa mía tuvo que conducirme a donde quiera que iba. Ella no trabajó por ese año. Gracias a Dios pudimos tener unos ahorros que pudimos utilizar. Donde quiera que tenía que ir a trabajar, ella tenía que llevarme a cualquier lugar porque el miedo y la ansiedad era tan fuerte, pastor, y el estrés era tan fuerte que yo no podía tomar decisiones por sí solo. Tremendo, tremendo. Wow, te escucho hablar y recuerdo cada, cada situación que ustedes vivieron en ese momento. Yo sé que hay mucho más que puedes hablarnos de eso y quizás tú estás ahora mismo pasando por una situación parecida a la que estuvo pasando Yaniel. Creo que todo aquel que vive la experiencia y es liberado tiene un testimonio de poder y de vida para poder impartir libertad a aquellos que también están cautivos por ello. Así es que te invito a que te quedes ahí en breve. En unos segundos regresamos con mucho más de este testimonio de venciendo el miedo y la ansiedad. Puedes visitar nuestras páginas sociales, Edificadores de Naciones, y allí puedes darle me gusta y seguirnos. Venciendo el miedo y la ansiedad. Mientras hablaba y te escuchaba, pude conectar, ¿no?, esa parte porque mencionaste tres cosas, ¿no? Cuando sacaste a Dios de la ecuación, cuando viste la enfermedad que atacó a tu amada y también la desconexión que tenía eh, con Dios como Padre. Y cuando miramos eso, nos damos cuenta que básicamente esa resume todas las cosas. Ujú. Porque cuando entendemos que Dios es nuestro Padre, entonces no nos autoproveemos, sino que creemos que ya Él proveyó todo para nuestras vidas. Amén. Y Él es el que nos protege Así es. como Padre. Y creo que eso es algo que nosotros debemos siempre tener consciente, porque toda necesidad para mí está ligada a un espíritu de orfandad. Cuando miramos eso en cualquier necesidad del ser humano, siempre lo vamos a ver o lo podemos trazar una vez más a la paternidad con Dios. Porque si tengo temor, tengo miedo, el hombre tuvo miedo, tuvo temor porque pecó y se separó de Dios, Porque sacó a Dios de la de la ecuación. ecuación. Si tiene necesidad y se siente ansioso por las cosas que no tiene y que necesita proveer para su familia, como quieran, nuestro Padre, Él es el que suple todas nuestras necesidades. Y la palabra de Dios es tan linda porque nos da como varias cosas acerca de la ansiedad. Dice, por nada estén afanoso, como dijimos al principio. O sea, que nunca yo debo estar preocupado por lo de mañana. Pero en Primera de Pedro dice también algo muy lindo, que debo de tirar o echar todas mis ansiedades por una sencilla razón, porque Él cuida de nosotros. Y entonces, por eso también en Filipenses dice que yo debo de, en petición, en oración, venir delante de Dios y presentar todo lo que yo necesito.
porque Ujú. Él tiene cuidado de nosotros. Así es. Y como dice el Salmo, Él es nuestro amparo, Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro refugio en el tiempo del socorro. Así que cuando vemos la palabra de Dios, podemos descansar y asegurarnos que su gracia, su poder, su paternidad y su amor siempre nos va a sostener. Pero me gustaría ver cuál fue tu experiencia, o sea, ¿qué te ministró Dios en ese momento específico que fue el punto donde tornó todo y Ujú. pudiste ser libre de la ansiedad y del miedo? Sí, pastor. Algo que pude identificar es que cuando estaba atravesando ese proceso, no quería que nadie me hablara de Dios. No quería que nadie orara por mí ya, porque yo decía, no, Dios no me está ayudando, Dios no está en el asunto. Pero tuve que tocar fondo para que Dios se pudiera revelar a mi vida como padre. Y creo que si mirando atrás, si yo no hubiese pasado por ese proceso de ansiedad, no lo hubiese conocido a él como padre. Entonces tenemos que tener claro que a veces atravesamos procesos porque hay un nivel de madurez a donde Dios quiere llevarnos. Y lo que aprendí fue, Pasé algo parecido. Yo tuve un tiempo de depresión y en ese momento de depresión en mi vida, Dios me conectó con Él como Padre. amén, Eso fue para mí amén, también. poderoso, poderoso. Sí, sí. Y donde pude hacer la conexión fue cuando, si leemos en el libro de Juan, Felipe le hace la pregunta a Jesús, le dice, y estoy parafraseando, ¿verdad? Le dice, en vez de tú hablarnos del Padre, muéstranos al Padre. Ujú. Y se resuelve todo. Sí, sí. Pero Jesús le dice, ¿acaso no he tenido tanto tiempo con ustedes? Ujú. ¿No entienden ustedes que lo que yo hablo, lo hablo porque el Padre me envió a hablar? Y que el Padre y yo somos uno. Ujú. Si me ha me visto a cono- mí, Quien me ha al visto a Padre. mí, ha visto al Padre. Ujú. Entonces, como creyente y como hijo, tuve que entender y buscar a Jesús, buscar al Padre mediante Jesús. Cuando pude buscar la realidad, pude buscar la verdad, porque recuérdase, pastor, que el miedo y la ansiedad lo que hace es que nos engaña de la realidad. Ujú. Pude encontrar esa libertad, pude tocar, y dice Jesús ahí mismo en esas líneas, le dice, si ustedes permanecen en mí, no solamente yo permaneceré en ustedes, pero que yo y el Padre haremos morada en ustedes. Y ahí fue donde yo empecé a confiar nuevamente en Jesús, como que en Jesús ver al Hijo, pero también ver al Padre. Pude experimentar al Padre de esa manera. Mm, Poderoso. Mientras te escuchaba en el segmento anterior, hablaste acerca de el vértigo. El Mm, vértigo es una condición que trae desbalance mm, y está conectado con el oído. Eh, Cuando abriste esa puerta y sacaste a Dios de la ecuación, todo quedó libre de entrada hacia ti. Y se manifestó todas aquellas cosas donde Dios, la luz de Cristo, no había alumbrado y había sido completamente liberado. mm, Entonces vino esa situación de la desconexión de Dios como padre por lo que viviste con tu padre terrenal y mm, vino el miedo por ver a tu esposa enfrentando un virus, una enfermedad que en ese tiempo era realmente prácticamente nuevo, algo que la gente no sabía, era incierto mm, qué lo estaba causando y habían tantas personas muriendo que tú pensaste aquí también la pierdo. ujú, ujú, Eh, Sin embargo, hay dos cosas. Una, Dios permitió que todo se te fuera quitado porque tenías que mirar hacia donde viene tu socorro. Tu socorro que viene del Señor que hizo los cielos y la tierra, porque tu Dios se había convertido ese trabajo, tu proveedor, eso tan grande que querías. ujú, Pero cuando hablamos del vértigo, entonces viene un desbalance y tú decías que tú no podías caminar, porque cuando yo comienzo a escuchar las palabras mm, que no son del reino de mi padre, mm. toda mi vida cae en un desbalance. Yes. Por ende, físicamente tampoco podemos caminar. Wow, Y poder- yo sé que es posible que también haya muchas personas que estén escuchando muchas voces en este momento, como tú las escuchaste, porque quizás tú no escuchaste una voz audible, pero
la forma en la que yo me comporto es el resultado de aquello a lo que yo le doy acceso a mi vida. De cada palabra, de cada situación, del temor, del miedo. El temor tiene una voz, la ansiedad tiene una voz, la enfermedad tiene una voz que habla. Todo diagnóstico en contra de nosotros trae miedo, trae incertidumbre por no saber cuál va a ser el desenlace. Pero cuando escuchamos al Padre hablar, por eso Jesús no tuvo miedo. A Jesús lo rechazaron, Amén. pero él escuchó la palabra que venía de la boca de su Padre. Amén. Entonces yo creo que eso fue lo que te trajo otra vez a la firmeza. A la firmeza. Fuiste reafirmado nuevamente. El vértigo dejó de tener poder. Toda ansiedad y miedo dejaron de tener poder y autoridad sobre ti porque volviste a someterte a la autoridad del Padre y volvió tu corazón y tu alma a ser afirmados por la palabra que salía de la boca de tu Padre. Amén, amén, así es, pastora. En realidad que como le comenté, fue un proceso que creo que tuve que pasar, porque fue la única manera que si no hubiese pasado, yo creo que todavía hoy en día no hubiese conocido a Dios como Padre en mi vida. Y, wow, cuando miro atrás, recuerdo, hablando del vértigo, pastora, yo visité en un periodo de 6 meses más de 15 doctores. Wow. Me hacían scan en la cabeza para asegurarme de que todo estuviera bien y cada doctor que yo visitaba, la ansiedad se multiplicaba Wow. y era el mismo enemigo encerrándome más y más. Y no solo eso, que para aquella persona que Entonces, ¿tú quieres decir que la ansiedad puede incrementar? Claro. incrementa, Médicamente está probado. médicamente está probado, pastor, incrementa la ansiedad. Incluso, perdón, hay personas que no salen de esa ansiedad. Porque imagínate una persona teniendo el entendimiento y el conocimiento de Cristo. Imagínate a alguien que no tenga esa esperanza a Cristo. No sale. Y esa era una de las cosas a las que yo siempre pensaba, ¿cómo yo pude salir de esto en un proceso como de 1 año y medio, 1 año por ahí? Hay personas, pastor, que no logran salir de eso porque acuden a los medicamentos y esos medicamentos no arreglan el problema, no arreglan la situación de raíz. Lo que hacen es que te duermen, Así es. te calman, Sí. pero esa ansiedad inmediatamente se va el efecto del medicamento, esa ansiedad vuelve a florecer. Y es algo que más de aquí en los Estados Unidos, pastor, son afectadas por lo que es la ansiedad. Es algo, es una locura. Imagínese toda una vida una persona. Lo que la terapia hace hoy en día, pastor, es que acomodan a la persona y le enseñan a la persona a aprender a vivir con el miedo y la ansiedad. Wow. Tremendo. Ahora, ese número incrementó después de la pandemia. Incrementó después de la... Porque una de las cosas que hemos escuchado es que las clínicas de los psicólogos y los psiquiatras estalló de tantas personas, o sea, no daban abasto los psicólogos para bregar con tantas personas que pasaron por momentos de ansiedad, momentos de miedo, momentos de pánico. Y hasta el sol de hoy hay personas que andan caminando todavía en un pánico, están encerrados. Hay personas que no han vuelto a trabajar. Hay tantos divorcios que sucedieron porque los matrimonios no pudieron caminar juntos porque uno de ellos entró en pánico, uno de ellos entró en ansiedad y la otra persona, el cónyuge, no supo lidiar con esa situación. Correcto. Así es que ese testimonio tiene tanto poder y yo sé que tú estás escribiendo acerca de esto y creo que va a ser una herramienta ese libro para ministrar a tantos corazones y llevar verdaderamente la cura, ¿no? La sanidad a todo esto que está en Cristo. Fuera de Cristo, fuera de Dios, estamos desbalanceados. Fuera de esa vida de poder, fuera de esa abundancia que hemos recibido, no tenemos paz, porque Él es la paz. Y cuando lo sacamos a Él de la ecuación, nos quedamos sin esa paz. Amén. Así es. Así es. Yo no sé qué decirte en este momento. Lo que te podemos ofrecer ahora mismo es una oración. Y le voy a pedir a Yaniel que haga esa oración juntos
declaremos la palabra de Dios. Que tú puedas en este momento, donde quiera que te encuentres, si está en ansiedad, sea creyente, si tiene a Dios en tu corazón o no, yo te voy a pedir en el nombre de Jesús que tú invite al Espíritu Santo, que tú le digas, Espíritu Santo, te invito a mi corazón, te invito a mis pensamientos, recibo a Jesús en mi corazón, recibo su perdón, recibo su gracia. Y mientras vas haciendo eso, nosotros queremos orar por ti, porque ahí solamente está la solución Así es. final. Amén. Podemos orar juntos Claro que sí. y creerle a Dios. Vamos a hacer una oración cada uno corto y al final terminamos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Padre, te damos gracias, Señor. Cada persona que está mirándonos ahora, Señor, yo declaro, Señor, que tu mano sanadora, Señor, dice que por tus llagas hemos sido sanos, Padre, tanto en lo físico como en lo espiritual, Padre. Y yo declaro sanidad sobre cada persona, Señor, que nos está mirando ahora a través de la pantalla, Señor, o que nos está escuchando, Señor. Yo declaro que Espíritu Santo, tú lo arropa ahora y tú lo sacas de ese lugar de oscuridad y lo traslada a un lugar donde hay luz, Señor, donde hay paz, Señor. Porque dice tu palabra, Señor, que la paz que tú nos das, Señor, sobrepasa todo entendimiento, Señor. Que cada persona que nos está escuchando, Señor, puedan escuchar la voz del Padre, que puedan encontrarte, Señor, de la misma manera, Señor, en la cual tú fuiste revelado hacia mi persona como Padre, Señor. Y dice tu palabra, Señor, que tú no nos has dado un espíritu de temor, sino de poder y de autoridad, Señor. Y yo declaro que cada persona, Señor, hoy toma la decisión de levantarse como hijo con poder y autoridad. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, paz sobre cada persona. Y el Espíritu del Padre, que creó los cielos y la tierra, entra a tu corazón, a tu mente. La revelación del Padre se manifiesta en su plenitud en ti. Y declaro que cada necesidad es llenada, es suplida y es cumplida. Cada cosa que tú necesitas es traída a tu vida en el nombre de Jesús, porque tu Padre te ama. Así que abre tu corazón y recibe esa paternidad para que la ansiedad y el temor no esté presente en tu vida, sino que siempre esté seguro de que tu Padre, el Creador, el que te ama con amor eterno, siempre estará ahí presente en cada momento de tu vida. Oramos declarando que eres trasladado de toda tiniebla y que el Espíritu Santo te da a ti todo poder y la capacidad de poder evaluar cuáles puertas tú abriste para que la ansiedad y el miedo entraran a tu vida y a tu corazón. Porque así mismo, como tuviste la capacidad de abrir esas puertas, también tienes el poder y la autoridad de sacar todo eso y cerrar la puerta para que solamente Cristo gobierne tu vida y gobierne tu corazón. Te bendecimos y declaramos que el poder de esta palabra toma lugar en tu vida y en tu corazón y tu mente es ordenada en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.